que las ideas tienen una dinámica propia, uno las siembra, que eso también es lo malo que yo estoy viendo en estos momentos con la IA, porque uno la sembró con la idea de que fuera radical, para cambios radicales de la sociedad, ¿no? Transformación, el fondo de las cosas. Pero una vez que se establece, se institucionaliza. Nosotros como AVESOL, pues nacemos dentro de un proceso de los 77, eso hace que esté dentro de todo el movimiento de lo que es la educación popular, la IAPEP. Desde AVESOL se fortalece porque es uno de los principios que tiene AVESOL de trabajar su metodología, que es la educación popular. ¿Y cómo lo asumimos? En un compromiso permanente con comunidad, en un ejercicio de formación, de participación, de organización y de transformación. Trabajar con y desde la comunidad, con personas de la comunidad, tener en cuenta sus necesidades, no estar lejanos a venir, crear unas actividades sin saber qué es lo que necesita la comunidad. Es por eso que es importante fortalecer esa parte de Orlando Fans Board. Ha influido porque partimos de una necesidad que haya sentida de la comunidad y eso se logró a través de la IAP, teniendo en cuenta la participación de la comunidad, respondiendo con acciones e involucrándolos a ellos mismos que hagan parte de las soluciones. Siento que ha sido un elemento fundamental. El ejercicio también de alimentar permanentemente lo teórico con lo práctico, y nosotros venimos más de un ejercicio práctico y después hemos ido a la universidad a consultar libros de la parte de la academia para enriquecer nuestro trabajo comunitario. La parte artística, donde es un elemento fundamental para el ser humano, que sensibiliza, que fortalece los diferentes aprendizajes, también es un elemento fundamental que ha estado presente dentro de nuestro trabajo. La música fue el primer lenguaje que aprendió Falsborda. O sea, antes de aprender a escribir y antes de aprender a hablar, que el diálogo va a ser como muy importante a lo largo de su obra, por un lado la música popular, que va a ser muy importante, digo, la cumbia, el vallenato, el relato juglar muy caribeño, pero por otro lado tiene la música sacra, la música coral, la música de la iglesia que la aprende con los presbiterianos. Es una mezcla extraña, pero es una mezcla creativa, porque va a estudiar un poco, va a mezclar ese lenguaje que va a aprender, va a ser la simbiosis entre lo que llamaríamos la música popular y la música culta. Y eso va a cumplir un papel como catalizador en la vida de Orlando. Desde chiquito creo que bailaba bien y últimamente creo que lo he demostrado bailando vallenato. Detrás del vallenato, como yo lo he sentido, es como el apego a una raíz cultural que uno lleva y que en la costa existe
y sobrevive a pesar de la religión. Su papá se convierte y su mamá se convierte en el presbiterianismo porque estudiaron en el colegio presbiteriano, el Colegio Americano de Barranquilla, y porque encuentran de alguna manera que los presbiterianos les permiten desarrollar vida social, vida comunitaria, compromiso con las comunidades y a la vez les permite desarrollarse a nivel cultural y es influir en la cultura barranquillera. Su papá, Alfredo Fals Álvarez, era una persona muy influyente en Barranquilla, era profesor del Colegio Americano, fue responsable del Colegio Americano. Orlando Fals Borda nació prácticamente en el Colegio Americano, en la calle del Sello, entre el Colegio Americano y la Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, o sea, su cuna era bien presbiteriana. Su papá era profesor, era preceptor y además era escritor. Él escribía en el periódico, en la prensa, tenía una columna, ¿sí? Y siempre insistió en que sus hijos y sus hijas se interesaran por la literatura y se interesaran por la escritura. Entonces los animaba mucho con la lectura, les daba libros en diferentes idiomas y los impulsaba mucho, ¿sí? Con un cierto sentido del rigorismo, ¿no? Su papá era bastante riguroso. Su mamá, en cambio, María, era una mujer muy polifacética porque era una líder comunitaria, era una líder popular, era una, así como su papá como que amaba más la palabra escrita, su mamá amaba más la palabra oral, escribía cantatas, escribía obras de teatro, tuvo el primer programa de radio de mujeres en Colombia y además cumplía un papel muy destacado en la cultura presbiteriana. Sí, fue representante de las mujeres presbiterianas a nivel internacional y tenía muchas relaciones. Yo creo que de ese hogar, esa mezcla de la oralidad y la escritura, de la espiritualidad, pero no espiritualidad de la iglesia, de los ritos, sino espiritualidad comprometida con la gente que más necesitaba y siempre poniendo el foco en las necesidades de la gente, creo que cumplieron un papel muy importante su papá y su mamá en la formación de Orlando. Mi madre era una persona muy inteligente, una literata realmente, autora de dramas públicos, cantantes y cosas así, que tenía mucha sensibilidad social. Como dirigente de la iglesia presbiteriana, tuvo mucho que ver con trabajo con las mujeres, por ejemplo. Fue presidenta, creo que de por vida, de la sociedad de señoras de la iglesia presbiteriana y había organizado una campaña nacional contra el cáncer. Ya luego, diríamos, cuando empieza a ser reconocido, diríamos, como investigador, él va a retomar ese gusto por la escritura literaria y por la escritura, digamos, rigurosa como investigador social. Y creo que eso siempre estuvo ahí junto, ¿no? Como la pasión, digamos, por la literatura, que es lo que ha estudiado inicialmente luego en Estados Unidos, y también ese interés, digamos, por la investigación social, creó una forma de escritura también novedosa. Orlando Fals Borda vivió una infancia y una adolescencia de mucha sobreprotección. Era un niño muy mimado. Y en un momento él siente que necesita salir como de esa familia y tener más autonomía. Y entonces él decide irse al otro extremo. Él cree que va a poder crecer en autonomía e independencia yéndose al ejército. Pienso que este también es un elemento importante en la vida de Fals Borda porque su mamá y su papá no estaban muy de acuerdo con esa decisión. Lo que sí hay detrás es la presencia de su mamá. Porque así como su mamá le ayuda, su mamá también busca y comienza a programar la manera de sacarlo. Al año y medio mi mamá, que siempre dudó de mis capacidades militares, hizo una maniobra, ella, para sacarme de ahí y me convenció. Consiguió una beca del Instituto Interamericano de Educación de Estados Unidos para que fuera a estudiar a Estados Unidos. Un instituto oficial, semioficial. La consiguió en la Embajada de Estados Unidos. Entonces me llevó a ese dilema. Me dijo, o se va para Estados Unidos con esta beca o sigue de militar. Yo decidí lanzarme al hueco.
y abandoné la milicia. Y él dice que fue una decisión positiva, que su mamá de alguna manera lo desmovilizó. Y él cambia el fusil por el tiple, ¿no? Entonces él cuenta que él aterriza en Miami en un aeroplano, pero ya no tenía un fusil, sino tenía un tiple, y va a estudiar un bachillerato en artes especial en música y literatura inglés. Ahí él rescata de la experiencia militar, dice que tuvo compañeros de armas como que luego fueron grandes generales, como Matallana, como el general Valencia Tovar, ¿no? Dice que aprendió primero un sentido de la disciplina y de la autonomía, que en parte era lo que estaba buscando. Y después descubre una cierta noción de interculturalidad nacional, porque él había tenido una interculturalidad en Barranquilla con gente de otros países o de otras culturas, pero en Bogotá como que pudo ver por primera vez el país de regiones en el que había crecido. Sabemos, la gente cree que la carrera inicial de Falsborda fue sociología, pero no. Su carrera fue precisamente literatura y algo de música. Y él cuenta que estando allá tomó un curso libre de sociología rural y fue un poco lo que lo motivó. No, yo no sabía nada de sociología, de que existiera ni nada por el estilo. Pero en la penúltima o en el último semestre vi que un viejito profesor, que era sociólogo, estaba ofreciendo un curso de sociología. Entonces yo tomé el curso, ese curso de sociología. Pero eso fue todo. A la 1:30 del día fue asesinado el doctor Jorge Eliezer Gaitán. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al teniente el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Pero una vez que él vuelve al país y encuentra la tragedia en que vivimos, Él llega a Bogotá casi unos días después del 9 de abril y encuentra a la ciudad destruida. y ve el desastre que tenemos con toda la historia de la violencia, él empieza a comprometerse con ese cambio de la realidad. Él se encuentra en Barranquilla cuando pasan los sucesos de Gaitán. Y lo primero que le sale es su lenguaje primario, que es la música. Incluso lo llevó a que compusiera una pieza musical, digamos, por la paz de Colombia. Y lo que escribe una de sus 2 piezas, se llama Mensaje a Colombia. Y él trata de hacer un llamado a la reconciliación. Y lo más lindo es que después, con los años, cuando él hace una reflexión sobre esa música, dice, yo nunca me di cuenta, ahora caigo en cuenta, que lo que yo hice fue música sociológica. Él cuando regresa de estudiar en Estados Unidos, inicialmente llega a Bogotá, pero él, dice él, que él fue directamente al Ministerio de Educación y el ministro de ese entonces lo envió a Vianí, donde se estaba haciendo, digamos, un estudio de esa población. Ese fue su primer trabajo, en el que no duraría porque el que era su jefe allí en Vianí le dijo que tenía que mirar los archivos pero no hablar con la gente. Él por su impronta pues se puso a hablar con la gente y lo echaron. Bueno, vamos a nombrar director encargado de los archivos, porque hay mucho papel desordenado ahí en esa oficina. En Vianí, tiene que ir a Vianí y ya. Me empleó pues, como un técnico, pues, no como sociólogo. Claro, yo llegué al pueblo, lo primero que hice fue hacerme amigo del cura y le ofrecí que yo era su organista. Me echaron el primer puesto. Me echó porque tenía establecido contacto con la gente, un antropólogo, pero fue el comienzo realmente de mi carrera sociológica. Pero luego él va a encontrar en los archivos que tiene que organizar ahí por el proyecto en Vianí de la UNESCO, él va a encontrar un libro, un pequeño estudio que se llama Tabio, Estudio de una Organización Rural, que va a ser el primer estudio de sociología rural que se hace en Colombia, que lo dirige un sociólogo norteamericano muy famoso. Él lo va a ver y para él es como una revelación. Él advierte que ahí hay un elemento que le llama la atención, porque lo importante de ese texto de Laine Smith es que aparecen los formularios. ¿Sí? En el anexo está toda la manera de los instrumentos de recolección de información. Lo que me parece importante resaltar aquí es que sí, de alguna manera ahí descubre la sociología, pero el elemento principal de descubrimiento es que primero descubre la gente. Primero está la gente y luego la sociología.
Ya luego es que comienza a trabajar, digamos, en una empresa norteamericana que estaba construyendo el embalse en Chocontá. Y cuando él llega al campamento de los ingenieros y ve que la mayoría de los trabajadores eran campesinos de una vereda que los traían en camiones y después volvían a su pueblo. Y por su propia iniciativa comienza a hacer esa caracterización, ese estudio sobre las y los campesinos que vivían en esa vereda del Saucío. Entonces va y visita la vereda, comienza a ir los fines de semana, comienza a acercarse, hasta que un día decide irse a vivir a la vereda. Y comienza él por su propia cuenta como a relevar la investigación. Lo conocí a la edad de 7 años cuando yo estudiaba en la escuela de Saucío, una escuelita antigua. Cuando él llegó, entonces ya le preguntó a la gente de acá. Dijo, ¿qué tal es la gente de Saucío? ¿Sí me recibirán para hacer una tesis? Dijo, sí, ¿por qué no? Sí, la gente toda es amable. Somos amables, usted puede venir cuando quiera. Entonces él llegó. Y él llegó aquí a Saucío a promover la unificación de los vecinos de Saucío. Y cogió casa por casa, preguntando qué cocinábamos, cómo se dormía, cómo se cocinaba, todo lo que, punto por punto. A partir de ese momento estuvimos en conexión con él todo el tiempo, porque él desarrolló unos trabajos aquí hasta que construyó la escuela nueva que existe, o sea, donde nació la acción comunal. Él era un artista, ¿verdad? Estudió música y además su espiritualidad daba esa sensibilidad especial, ¿no? Y lo otro es que realmente la forma de acercarse a la comunidad es desde el arte. Y lo que cuenta, yo le pregunté, bueno, pero ¿qué fue lo que hizo que finalmente lograra esa empatía con los campesinos? Y él me dijo, no, pues la música, porque él como iba con su guitarra y los campesinos gustaban mucho de tocar, pues ahí iban, digamos, preguntándose cómo sacaban la música de las canciones, y eso fue lo que abrió la puerta. Era la música, eran los folletos diagramados, todo lo que él hizo para aproximarse a la comunidad fue dentro de ese espíritu artístico realmente, ¿no? Y él lo podía hacer por eso mismo, ¿no? Su formación y su condición personal se lo permitía. Y precisamente lo digo es porque un elemento clave de la propuesta de Falsborda es la importancia de la cultura popular, como, digamos, una mediación necesaria, ineludible, cuando uno hace investigación social con la gente, digamos, campesina o de los sectores populares de la ciudad. Llegó a ser la papaya. Aprendí de todo lo que es la agricultura. Eso sí, me enseñaron desde cómo sacar la papa hasta cómo guiar los bueyes, el uso de la hoz. Me convertí en un campesino cubano. Y empecé a hablar con ellos y a bailar. Aprendí a bailar torbellino, y aprendí a tocar timbre y a cantar. Pero cuando él regresa por segunda vez a Colombia y allí va a participar en la producción de un documento que va a ser la base para la ley de acción comunal. Hasta que pasa un acontecimiento que es muy interesante, porque viene el presidente de la compañía desde Estados Unidos y le piden que escriba un artículo para la revista institucional de la empresa, un artículo sobre el proyecto que están haciendo ahí en Saucío, ahí en Chocontá. Pues ya lo que hizo fue, diríamos, hoy un gran trabajo descriptivo, etnográfico de esa comunidad campesina. Y es tal nivel de detalle, tal nivel de escritura, de etnografía, que el presidente de la compañía le propone que se vaya a Estados Unidos a dirigir los proyectos de Colombia desde Estados Unidos. Y él ahí hace una jugada y le dice, yo me voy a Estados Unidos con una condición, que me dejen estudiar mi maestría en sociología en la Universidad de Minnesota. Es muy interesante porque una de las cosas en las que todos los estudiantes sufrimos cuando hacemos maestría o doctorado es hacer la tesis. Podríamos decir, Orlando Falsborda hizo primero la tesis antes de irse a estudiar su maestría. Entonces él ya tiene 2 años, ha recolectado información. Y con esa información él va a escribir su tesis de maestría, que va a ser
su libro primero, que se va a llamar Campesinos de los Andes. Ese libro, digamos, se va a convertir en un texto clásico de la sociología rural a nivel, digamos, latinoamericano. El texto fue publicado, acá esta versión que tengo, en 1955. Este texto es pionero en los estudios de sociología rural en América Latina. Cuando abandoné el valle, me encontré vistiendo el típico traje campesino, hablando con el peculiar acento rústico y empleando algunas de las frases y de los amaneramientos exclusivos de los campesinos. Había tratado de cultivar en mí, en cuanto fue posible, esta empatía. Había segado trigo y sacado papas de la tierra con los campesinos. Había frecuentado las tiendas y jugado al tejo. Había cantado coplas y bailado en las fiestas de la localidad. Había asistido a misa con las gentes. Me había encontrado envuelto en sus querellas y disputas con forasteros, y los había acompañado así en sus penas como en sus alegrías. Su vinculación, digamos, más orgánica va a ser cuando regresa de hacer su maestría y su doctorado en Estados Unidos. Justo cuando Orlando regresa a Colombia, el ministro de Agricultura del gobierno de Lleras Camargo ha leído El hombre y la tierra en Boyacá con el subtítulo Bases sociales e históricas para una reforma agraria. Entonces lo llama y le dice, usted escribió este libro, lo leí, es muy bueno, venga y ponga en práctica su tesis. Era tal vez la única persona en el país en ese momento que tenía, digamos, títulos de maestría, doctorado en sociología. Entonces lo nombran viceministro de Agricultura y su función era redactar la ley de reforma agraria. Y unos días después, lo llama el rector de la Universidad Nacional y le dice, ¿usted no quiere venir a crear la carrera de sociología en la Universidad Nacional? Acepté las dos cosas. No era ilegal, pero era pesado. Fue positivo, porque en realidad lo que conseguí con esa decisión fue dos apoyos, el gubernamental y el académico. Lo logré combinar. Orlando no solamente era docente, no solamente era investigador, Orlando les conseguía trabajo a casi todos los egresados y egresadas. Y él, digamos, por sus rasgos, digamos, de personalidad, de sencillez, de humildad, tenía una relación muy cálida, sin pretender ser el padre de nosotros, el abuelo, pero nosotros, digamos, sí lo veíamos como el abuelo que había sembrado muchas semillas y que había, digamos, que seguirle la pista. Cuando Orlando Fals renuncia a la universidad, eso fue una gran crisis, yo lo recuerdo a él muy golpeado por esa situación. Y seguido a él renuncian muchos profesores. Casi se acaba realmente el departamento. Entonces eso es muy significativo, esos signos de dolor y de cicatriz que quedan en ellos. El tema es que cuando Camilo regresa a Colombia, él llega como capellán de la universidad. Y allá al instante le llega la información a Fals y Fals lo invita. Y le dice, hagamos esto juntos. Y ellos hacen el proyecto de la carrera, de cómo piensan la carrera con la escuela norteamericana, con la escuela europea, mezclando lo rural y lo urbano, pero teniendo como elementos fundamentales el compromiso con la gente. Y esa convocatoria la hacen todo a pulso, todo lo hacen con las uñas. Entre los dos escriben el primer folleto de qué es la sociología, porque no existía la sociología en Colombia. Y después necesitaban tener inscripciones para la sociología para justificar la carrera. Gloria Triana fue alumna de Fals Borda en la Universidad Nacional. Ella no iba a estudiar sociología, ella iba a estudiar otra cosa y de pronto se encontró como un señor en un parque subido a una silla cerca de la universidad dando un discurso, vengan a estudiar sociología que acabo de abrir la facultad de sociología. Van de persona en persona entregando el folleto, tratando de convencer gente que se inscriba a una carrera que nadie conoce. Está la semilla allí, la presencia de Camilo, que el aporte de Camilo es el compromiso. Compromiso con la lucha popular, con la necesidad de la transformación social. Su relación con Camilo en la universidad y en la investigación, por ejemplo, que hicieron
que estaban haciendo con estudiantes en Tunjuelito, era eso, era cómo comprometerse con la transformación social desde un área específica que era la sociología, con todo el aporte que él podía dar ya en el cambio que él venía tomando a partir en el trabajo sobre la violencia en Colombia. Los estudiantes de la época ponen una definición muy interesante. Dicen que como eran poquitos estudiantes, la Facultad de Sociología era una familia. Y dicen, Orlando era el papá fundador, el que ponía las normas, al que todo el mundo admiraba, al que todo el mundo quería ser como él. Y cuando uno pregunta, ¿y cómo era Camilo? ¿Quién era Camilo? Dice, Camilo era el tío bonachón, con el que uno se podía reír, se podía ir de fiesta. Entonces esa mezcla de Orlando como autoridad, Camilo como amorosidad, ¿sí? Cada uno a su estilo, los llevó a complementarse. ¿Listo? Entonces la completas. Entonces le completas. Realmente fue al comenzar este siglo, en el año 2001, quisimos hacer una investigación que básicamente era recoger la historia y mirar precisamente sus aprendizajes. Era eso, el cómo dar elementos para el trabajo con los sectores más excluidos, con los sectores más abandonados del país. Allí ellas participaron de este proyecto colectivo que dio resultado, digamos, varios trabajos particulares de cada organización y un libro, digamos, que daba la visión de conjunto. La IAP prioriza las praxis de los sujetos, sus narrativas, sus creencias, sus valores y todas las expresiones. Las visibiliza que tradicionalmente en la historia del establecimiento no son visibilizadas. Nosotros en la universidad tenemos un departamento de investigación muy fuerte, pero se quedaba en investigación. ¿Y qué nos da Orlando? Acción y participación. Con los niños, con todos trabajamos investigación, vamos a la acción. Y la parte de participación es que esto es con todos, pero con todos no quiere decir solo la comunidad aquí, sino la universidad, con sus administrativos, con todos. Y lo que estamos creando es un modelo con él, para no dejar perder este. Se parte, digamos, que de los mismos fundamentos de la asociación, siempre pensando en que es con la gente que se construyen los procesos sociales, pero también articulados a lo cultural y a lo artístico, la expresión artística en varias áreas, de la danza, de la música, del teatro, de las plásticas, fundamentalmente es como eso. Le vas bajo. Ahí estamos hablando de un elemento importante en la IAP, que es el carácter participativo, que debe estar durante todo el proceso de la investigación. Un elemento importante es lo dialógico, y por eso en la IAP el diálogo de saberes juega un papel muy importante y se hace uso de técnicas que son de carácter dialógico para la construcción colectiva de conocimiento. Él, al igual que otras personas de su generación, pues van a ser los pioneros en combinar ya no ese humanismo clásico que venía por allá de Europa de siglos atrás, sino como un humanismo que él decía comprometido y crítico, pero especialmente un humanismo, diríamos, transformador. La cadena de vendetas, la sangre derramada y el honor manchado de las familias víctimas permiten predecir reacciones similares por una generación. El libro por primera vez se decidió a contar lo no contado sobre la violencia en Colombia y decidió decir las cosas por su nombre, denunciar o enunciar los responsables políticos de la violencia, nombrar los beneficiarios políticos de la violencia, establecer los criterios fundamentales por los cuales en Colombia se había desatado la violencia. Fue tan tenso que los militares amenazaron con sacar los tanques a la calle. Fue tan tenso que Orlando Falsborda, Eduardo Umaña Luna y Germán Guzmán Campos recibieron amenazas de muerte. Y fue tan impresionante, ¿sí? Fue tan impresionante que el libro lo puso a Orlando Falsborda en el primer centro de la realidad colombiana. El inmenso esfuerzo que estamos haciendo para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, para fomentar la concordia entre los hermanos de una misma patria, para incrementar el desarrollo y el progreso, para restaurar y consolidar la paz.
Camilo se ha comprometido en la última huelga estudiantil de la Universidad Nacional y se ha convertido en una figura de primer orden que aparece en toda la prensa porque apoya a los estudiantes en una huelga contra el rector. Y se generó una confrontación, tensiones entre el poder que llevaron a que Camilo fuera sacado de la iglesia, fuera sacado de la universidad por parte de la iglesia, por parte del obispo. Eso fue en junio. En julio salió el libro La violencia en Colombia, donde denuncian el papel y la responsabilidad de los conservadores. Y en agosto, el 7 de agosto, toma posesión Guillermo León Valencia, presidente conservador. Entonces a los conservadores no les va a gustar que un cura se meta en política, que apoye las revueltas estudiantiles, ni que unos intelectuales vengan a echarle la culpa de todo lo que pasó con la violencia. Entonces comienzan a ver que esas dos figuras ya no son tan interesantes. Y el gobierno ya no está tan convencido de que esos sean los intelectuales que necesitan para su proyecto académico. Comienza un periodo de transición y Camilo y Orlando van a transitar desde distintos lugares, pero van a llegar a llevar a la práctica y a las últimas consecuencias sus convicciones académicas, teológicas y políticas. Camilo Torres se va convirtiendo en una figura política, cultural, social, religiosa de este país. Y cuando muere en 1966, en febrero, la noticia impacta mucho a Orlando. Imagínense ustedes que tienen un gran amigo con el que han compartido ideas, sueños, esperanzas, y ese amigo decide llevarlas hasta las últimas consecuencias, hasta el punto de dar su vida. En un cristiano y en un sociólogo, eso marca un camino, marca un nuevo rumbo. Y en el caso de Orlando, ¿sí?, va a generar una suerte de traumatismo. Pero digamos, la muerte de Camilo, digamos, a él, es mi percepción, lo impactó mucho y como que se pellizcó y bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Ya no puede pensar como pensaba antes y ya no puede decir lo que decía antes con la misma ligereza. Necesita, Orlando Falsborda necesita replantearse todo y entra como un periodo de cuarentena. Tan de cuarentena que él pide un permiso en la Universidad Nacional y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos escribe su cuarto libro realmente importante que se llama La subversión en Colombia. Y escribe ese libro que era en buena medida como saldar esa deuda moral con Camilo. Entonces él lo que hizo fue como tratar de reivindicar esa palabra en un sentido positivo. El tema de la presión que hubo sobre Falsborda y la CIA, su relación con la CIA, un poco era justificada para esa generación estudiantil del año 68. Él era demasiado gringo para esa generación y Camilo Torres era demasiado radical. Cualquier acción, por más radical que hiciera Orlando Falsborda, que no fuera idéntica o no se acercara a la acción que había tomado Camilo Torres, era vista con sospecha. Entonces, en un momento él necesita replantear su camino. Había venido de Estados Unidos luego de haber publicado La subversión en Colombia y decide, ante la presión estudiantil, decide pedir un permiso a la universidad para trabajar con las Naciones Unidas en Ginebra. Antes de irse a Ginebra va a establecer una relación sentimental con una persona que va a ser muy influyente en su carrera, que va a ser una colega suya, la doctora María Cristina Salazar Camacho, la primera mujer con doctorado en sociología en Colombia. La pareja se casa y viaja a Ginebra para trabajar con Naciones Unidas. En Ginebra, Suiza, Orlando Falsborda va a trabajar en un proyecto de evaluación de cooperativas rurales en diferentes países de América Latina. Una vez terminada la escritura de Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, Orlando y María Cristina deciden llevar a la práctica esa idea que tenían de una nueva ciencia comprometida con las clases populares y deciden crear un centro de estudios independiente. Ya me había ido desde el año 68, después de la muerte de Camilo. Ese fue el mismo año que me casé con María Cristina. Nos regresamos a finales del 69. Se formalizó la rosca aquí en Bogotá. Ya con esa decisión empezamos nosotros a poner en práctica la cosa en Colombia. Y la metodología se fue desarrollando por esa decisión de salir otra vez al terreno. La Fundación Rosca para la Investigación Social
es la concreción de una idea que venía teniendo Orlando Falsborda, María Cristina y otros, digamos, investigadores sociales, y desde finales de los años 60, cuando él estaba en Suiza, pero especialmente ya cuando se desvincula en el año 69, 68, 69, empiezan a reunirse para formar un instituto de estudios sociales. Mi primer acercamiento fue hacia el trabajo de La Rosca, ¿verdad? Donde se hablaba de investigación militante y se conocían las personas integrantes del grupo. Ya en esos años 70, comienzos de los 70, ya digamos el ambiente político es digamos más crítico, más digamos de izquierda, y entonces ya ellos van a empezar a hablar de estudio-acción y de investigación militante. Ellos digamos fueron a diferentes lugares del país, Putumayo, Cauca, el Valle, pero en particular se fueron a la costa atlántica, lo que hoy es Córdoba, Sucre, donde era como el sede, digamos, de mayor actividad de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, pero precisamente por este contexto, digamos, de radicalización, ellos habían, digamos, tomado distancia con el gobierno y se habían vuelto, digamos, un movimiento social crítico del gobierno. Y cuando Orlando llegó, en esa época, 1972, lo que llamó la atención a Orlando cuando llegó fue el desconocimiento que se tenía sobre el movimiento campesino. Había interés en la obtención de la tierra que necesitaban para trabajar, pero faltaba como algo, un apoderamiento de la justicia, de que lo que iban a hacer era justo y además necesario. Eso faltaba. Este fue cuando se nos ocurrió adelantar todo un proceso de investigación que obviamente le serviría a Orlando y nos serviría a nosotros por el desconocimiento que teníamos en ese momento de todo lo relacionado con esa lucha. Una cosa también muy importante para la educación popular es que de la investigación-acción participativa fueron surgiendo dos modalidades investigativas que ahora las trabajamos mucho, que son la sistematización de experiencias y la recuperación colectiva de la historia. Es decir, la fuente es la investigación-acción participativa. En el año 1978, Orlando Falsborda y María Cristina Salazar son detenidos por el gobierno colombiano y son metidos presos. Luego Falsborda sale de la cárcel y ese salir de la cárcel es como un renacer. En ese proceso, Orlando comienza a concebir la necesidad de escribir una obra en la cual pueda incluir o pueda dar cuenta de toda su experiencia investigativa en la costa Caribe. Entonces se le ocurre la idea de escribir una historia doble de la costa. Divide el libro en dos canales, él le llama canal A y canal B, pero él piensa que son dos canales como estereofónicos. En el canal A va a ser todo el relato de un estudio, de un tratado de sociología histórica. Y en el canal B escribe como una suerte de novela histórica. Entonces uno abre el libro y por la parte derecha es un libro escrito en términos de investigación social, con datos, con mapas, y el lado izquierdo, el canal A y B que él llamaba, está escrito de manera narrativa, literaria, con dibujos, con fotos de la gente. Y ahí la importancia de Falsborda con su historia doble de la costa, en el cual pues empieza a interpretar no solo la personalidad de ese hombre, sino sus sueños, cómo interactúa con el ambiente, cómo son sus sentimientos, cómo son, digamos, sus alegrías, cómo son sus enamoramientos, cómo es que vive el hombre caribe, el hombre anfibio dentro de su ecosistema. Ese sentipensante que aparece en mis libros, eso no lo inventé yo, eso fue allí en una de las ciénagas, cerquita de San Benito Abad, que a alguno se le ocurrió, algún pescador que iba conmigo. Dijo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un sentipensante es una persona que vive en ese lugar, en ese territorio, con esas especificidades, ¿sí? Y que tú no puedes evitarlo, porque no es una cosa que tú vas a tomarla, que eso lo vas sintiendo desde el mismo momento en que te engendran. Dice que las palabras del pescador fueron esas. Y él dice, yo retomo esto, porque es la posibilidad de unir lo que es el corazón
con la razón. Y muchos nos identificamos, muchos de los estudiosos, de los sociólogos se identifican con esa palabra. Entonces es sentir, pensar y actuar. Coherencia y vigencia en la vida y obra de Orlando Falsborda. Si usted me puede decir coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. En el caso, por ejemplo, de la IAP, las reflexiones que iba haciendo el maestro Falsborda las iba publicando, o los 4 tomos, por ejemplo, de Historia Doble de la Costa, la historia del Caribe, la historia de la violencia del Caribe, la historia de los excluidos que no había sido contado por el establecimiento. La preocupación por el ordenamiento territorial la va a ser más explícita cuando es, digamos, constituyente en la Asamblea. ¿Cuándo comienza Orlando con la inquietud y la hace expresa? A partir de los 70, más o menos. Esta relación entre un nuevo saber y una nueva comprensión de la territorialidad, o una territorialidad más enraizada en las experiencias populares, va dando cuenta de que las provincias están bastante desactualizados, de acuerdo a intereses que no son los de las propias comunidades. Pero era un tema que él, digamos, había comenzado a pensar previamente, en particular cuando escribe la Historia Doble de la Costa, porque él que encuentra que una es la división administrativa del país, como la mayoría, digamos, de los departamentos, provincias, estados que hay en América Latina, pero otra era la realidad. Orlando dice, bueno, ¿cómo se ha ordenado el territorio colombiano después de la Constitución de 1886? ¿Qué es lo que tenemos como ordenamiento del territorio? ¿Cómo está dispuesto el territorio? Departamentos, distritos, Bogotá, municipios y la nación. Punto. De ahí sale la idea, con un auge de las luchas populares a mediados de los años 80, él se da cuenta, descubre, comprende que las provincias se están levantando. Hay una insurgencia de las provincias que están demandando su propia territorialidad y su propia concepción del mundo. Entonces él decía que debía haber un reordenamiento, diríamos, institucional, de acuerdo ya no solo a esas formas, digamos, administrativas, sino a las realidades de la gente. Pero históricamente, ¿cómo se ha configurado el territorio del Estado Nacional colombiano? ¿A partir de qué? Entonces él dice, a partir de provincias y regiones. Creo que él fue un político por eso, porque siempre se la jugó por la transformación de la realidad que estamos viviendo, siempre al lado de los menos favorecidos. Señor presidente, si está de acuerdo, ya saben los campesinos de su nación, saben que es un esfuerzo el que están haciendo. La educación popular, digamos, es un movimiento educativo, una corriente pedagógica que surge en América Latina, inspirada en Paulo Freire, que básicamente planteaba algo similar a lo que Falsborda planteó con investigación. En el curso, o en la propuesta de Freire, la investigación es muy importante, porque para la propuesta que él hace de alfabetización, se requiere lo que se llama la investigación temática para escoger los temas con los cuales se va a alfabetizar, que son lo que llaman los temas generadores. Y entonces, por eso, para Falsborda va a ser central esta idea de diálogo, pero como él mismo decía, agregándole el diálogo de saberes. En la aproximación que hicimos desde la educación popular a la investigación-acción participativa, encontramos que Orlando Falsborda le hacía una crítica que ya estaba en el ámbito de la educación popular a la concientización. Pero el desafío más grande era cómo poner a dialogar esos saberes especializados y esos saberes comunitarios y populares. Entonces allí va a estar, digamos, como buena parte de su propuesta, y eso solo se resolvía, digamos, de manera formativa. Falsborda, digamos, aunque su identidad era como investigador, va a involucrarse muy pronto con estos educadores populares que había en América Latina. El CEAL es el Consejo de Educación de Adultos, fue fundado por Freire. Cuando él terminó su periodo, se buscó una persona que fuera muy representativa a nivel de América Latina y se le ofreció la presidencia a Orlando Falsborda. Hay dos cosas muy importantes que él hizo
inició una investigación participativa con todos los centros afiliados, que en ese momento eran 200 y pico a nivel de América Latina. De ese trabajo resultó este libro que se llama Nuestras Prácticas, que recoge esa investigación realizada. Una investigación muy participativa. Otra cosa importante que él hizo fue manifestar que esta institución requeriría un medio de divulgación del pensamiento, digamos, que se estaba construyendo en ese momento. Entonces, el Ejecutivo se acordó de una revista. Obviamente, por el mismo nombre, ustedes deben saber la influencia que él tuvo en la escogencia del nombre. Y en el primer número de La Piragua, él escribió un artículo que se llama Los movimientos sociales y el poder político. Por eso yo he insistido en que la IAP no se debe enseñar en una clase, en un salón de clase, sin salir al terreno y dándole continuidad en el tiempo, no estar sujeta a las reglas formales de la academia. Contradice toda la filosofía de la cosa. Una cosa clave, digamos, tanto de la educación popular como de la investigación participativa de Falsborda, es que al tener esa flexibilidad, permite que, digamos, diferentes grupos, diferentes momentos, diferentes temas, acojan esas ideas y, digamos, las sigan teniendo vigencia. Él fue un sociólogo que se metió con la gente, que le enseñó a ver, que le enseñó a pensar, que le permitió mirar su historia de otra manera y que le permitió con la otra gente aprender de la vida cotidiana. Pero lo que él nos está diciendo es, no podemos construir conocimientos pertinentes, críticos, transformadores, si no reconocemos, valoramos y ponemos en diálogo esos saberes, digamos, que en su momento él llamó saberes populares, ciencia popular, cultura popular. Yo creo que el educador es eso, el que tiene conocimiento, pero también que tiene una calidad humana para aproximarse a los otros, para el respeto a los otros y para comprender el saber y el conocimiento que hay en el ambiente. Porque es que tenemos un afán de cambiar esta Constitución por otra que vamos a votar antes de que amanezca. No, debemos pensar que lo que estamos planteando es para un cambio general y un cambio que debe durar por mucho tiempo. Yo creo que Orlando Falsborda asumió el desafío de participar de la Asamblea Nacional Constituyente porque encontró o entendió que era una posibilidad de que las voces de las comunidades aparecieran en las discusiones. Allí, Orlando Falsborda integró, hizo parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial y de las discusiones en torno al ordenamiento territorial. El gran valor, el gran aporte de Orlando Falsborda es proponer un nuevo ordenamiento territorial en Colombia, que los territorios expresen la cultura de la gente, que los territorios expresen la vida, los sueños, el pasado de las comunidades. Conocer la vida de la gente de sus territorios y hacer políticas para que mejore la vida de la gente de sus territorios es el sentido fundamental de la obra de Orlando Falsborda. Ya mayor, vuelve a la Universidad Nacional, al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, y su gran misión fue organizar un nuevo encuentro como el que había hecho en el 77. Entonces, en el 97, él organiza ese nuevo encuentro de investigación de acción participativa, y entonces ya vienen unos personajes que, bueno, aquí los nombres ahí sí es importante, no sé qué, Immanuel Wallerstein, que era el presidente de la Asociación Mundial de Sociología, Agnes Heller, que es una gran filósofa por allá húngara, así, entonces ya Falsborda es un personaje, digamos, de reconocimiento latinoamericano y mundial. El mismo Fals decía en el que hizo en el 97 que se reconocieron ya como 33 variantes, que es lo que pasa, digamos, con estas ideas o planteamientos poderosos, que ya no es que se reproduzcan igual, porque sería contradecirlos. Si él decía no hay que ser copietas, pues no podemos decir sigo a Falsborda y lo que hago es copiar a Falsborda, ¿no? Entonces, por eso yo creo que precisamente esa potencia, pero también esa flexibilidad es lo que hace que hoy, digamos, casi 50 años después de su formulación, pues siga teniendo vigencia, no solamente, digamos, en estos contextos latinoamericanos, sino a nivel mundial. En las últimas 2 décadas de su vida, Orlando Falsborda se empeñó en varios frentes. Por un lado, en sistematizar, expandir, difundir toda la experiencia y la investigación en acción participativa que había comenzado desde el Congreso de Cartagena de 1977. Pero el último tramo, diga usted, del 2003, 2004, 2005, realmente es poco conocido.
recibió un premio en el 2007 porque la UNAP montó una cátedra latinoamericana Orlando Falsborda. Y entonces Orlando fue a recibir un premio a Montreal y escribe un documento que se llama La IAP en Convergencias Disciplinarias. Ese texto es poco conocido. Y Orlando lo que hace ahí es sintetizar todo el proceso para consolidar lo que finalmente terminó siendo la IAP. Y por eso es que en el año 2017 se quiso hacer un gran encuentro de nuevo en Cartagena, donde participaron más de 1.600 personas de todo el mundo que ya precisamente habían tomado las ideas de Freire y obviamente otras ideas y habían recreado su metodología. Aquí hay algo que vale la pena notar, y es que Orlando Falsborda dice que de todos los libros que escribió, hay 2 que escribió con mucho amor, que fueron Campesinos de los Andes, su primer libro, y La Historia Doble de la Costa. Él escribe con amor 2 libros a los campesinos y campesinas. El primero a los campesinos de la sabana cundiboyacense, el segundo a las comunidades campesinas de la costa caribe colombiana. Este reimpulso del amor va a ser vital en la obra, en los últimos 20 años de la obra de Orlando Falsborda. Entonces encontramos en Falsborda, una mina, una riqueza muy grande que siempre va a tener vigencia en la medida en que sepamos, recontextualizar, mirar con prudencia cada uno de estos planteamientos y sus alcances y limitaciones en el país. Falsborda sigue vigente y por eso se difunde el pensamiento en las universidades, en las ONGs, inclusive dentro de las mismas entidades del Estado y las organizaciones sociales. Hoy el conocimiento que tenemos de lo social ya no solamente es el que producen los sociólogos, los antropólogos, los politólogos, sino muchas veces la literatura, el cine está dando cuenta de la realidad. Entonces hoy cada vez encontramos en todos estos campos la importancia de que ya uno no puede hablar de los campesinos sino de dar la voz a los campesinos. Ya no podemos hablar o investigar a los desplazados o hacer una película sobre los desplazados si no hablamos con ellos, si no tenemos en cuenta su mirada. El proceso, por ejemplo, que estamos viviendo en Colombia de mirar acciones transformativas desde marcos legales, desde las democracias radicales y mirar nuevas formas de hacer la política. Esa impronta de lo participativo se ha vuelto, trascendental y hoy existe, todo un movimiento que llamamos de metodologías participativas en investigación, metodologías participativas en planeación, metodologías participativas y pues Orlando Falsborda pues es uno, de los referentes principales en ello. La investigación, acción participativa actualmente en Colombia se está usando en varios lugares, en varios escenarios, en las universidades, en organizaciones sociales, en arte, se está utilizando también en salud, se está utilizando mucho con organizaciones indígenas, afros, ron, mestizos, campesinos. Se está usando de muy variada forma. Entonces, por eso usted encuentra que muchas organizaciones sociales tienen, que le apuestan a los procesos organizativos, tienen como premisa los fundamentos de Falsborda. Ahí encontramos, por ejemplo, la Escuela Nacional Orlando Falsborda, está la Fundación Falsborda, está la Universidad de la Tierra y Memoria Orlando Falsborda, están los colectivos sentipensantes que no solamente están aquí en Colombia, sino inclusive en Chile, que sacan reflexiones sobre lo metodológico. Y también, por ejemplo, está el Comité Jurídico, Sociojurídico Orlando Falsborda, que plantea una defensa de los sujetos víctimas del conflicto. Creo yo que es una trayectoria también que nos deja, la huella de alguien que como un intelectual comprometido nos llama también a nosotros, como educadores en mi caso, o como profesionales,
tener un compromiso real y eficaz con la transformación de la realidad en la cual estamos viviendo, a partir y en el momento, en los espacios donde nosotros incidimos, ¿no? En una entrevista que le hicimos hablando a Falsborda, él dijo, uno siembra la semilla, pero ella tiene su propia dinámica. Él era consciente que esas ideas, esos planteamientos, esta metodología, incluso llegó a hablarse de un nuevo paradigma en la investigación social, pues tenía, digamos, su propia identidad. Seguramente ya hay generaciones, y eso viene sucediendo, hay generaciones de sociólogos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, que han recogido su bandera, pero también la han ido alimentando, la han ido transformando, han hecho aportes también a esa teoría que él dejó. Para mí es como que hizo la trocha, abrió el camino en el cual nosotros estamos siguiéndolo poco a poco. Maravilloso, increíble. Ojalá mucha más gente lo conociera, aprendiera, porque es absolutamente necesario que todo profesional, todo ser humano conozca del IAP y quién era Orlando Falsborda y que además dejó una semilla. Y las semillas se supone que deben de germinar y crecer. Yo agradezco. La obra de Orlando Falsborda es una obra que inspira. Para mí es una suerte de profeta, pero profeta en un sentido profundo, alguien que anuncia un nuevo camino. Y eso para mí, en mi vida particular, yo lo atesoro mucho, porque además aprendí con él que cambiar el mundo y abrir un nuevo camino incluía y exigía incluso ir más allá de él. No había que repetirlo, sino construir mi propia historia. Yo creo que el tipo más tierno, más sencillo, es Orlando. Eso alarde de su sabiduría, siempre esa humildad, muy sincero y un gran sabio. Una persona tan humilde, tan sencilla, que eso fue lo que de pronto vio que la gente lo acogió. Yo quiero despedirme deseándoles el mejor de los éxitos en este intercambio y con colegas tan valiosos como los que nos están acompañando. Y que nos veamos pronto, de pronto en el limbo, por allá arriba. Toda su obra fue una expresión de su ser político, porque fue una persona comprometida con la transformación de su realidad. Él fue el que sembró la semillita de la acción, y eso es lo que queda y eso es lo que perdura. Para generaciones como la mía, se volvió, digamos, como un referente de lo que queríamos ser. Hay que sentir y pensar desde el corazón y actuar desde el corazón. Podría decir que Orlando Falsborda es una semilla de futuro donde florecen las esperanzas.